Buenos días, somos estudiantes de la Universidad del Magdalena en el segundo semestre en la Facultad de Educación, en la licenciatura Educación Campesina y Rural. En esta mañana abordaremos un tema muy importante sobre la respiración celular, específicamente la fosforilación oxidativa. Esto a cargo del docente Joaquín Pinto. Este grupo conformado por Michelle Torres, Giselle Romo, Merly Fernández, Kelly Gutiérrez y quien les habla su compañera Adriana Michelle. La fosforilación oxidativa es el proceso bioquímico que ocurre en las células, es el proceso metabólico final de la respiración celular. Este ocurre tras la glucólisis y el ciclo de ácidos cítricos. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. La respiración celular se da mediante 4 pasos. Uno es la glucólisis. Un azúcar de 6 carbonos se somete a una serie de transformaciones químicas, convirtiéndose al final en 2 moléculas de piruvato y una molécula orgánica de 3 carbonos. Esta reacción genera ATP y NAD. Se convierte luego en NADH. Seguimos con la oxidación de piruvatos. Este viaja a través de la matriz mitocondrial. Ahí se convierte en una molécula de 2 carbones unida a la coenzima A, conocida como acetil-CoA. En este proceso se liberan dióxido de carbono y se obtiene NADH. Seguimos con el ciclo de ácidos cítricos. El acetil que teníamos en el proceso anterior de la oxidación de piruvato, el acetil-CoA, se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para generar la molécula de 4 carbonos y generar ATP, NADH y FADH2. Se libera el dióxido de carbono. Por último tenemos la fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 depositan sus electrones en la cadena de electrones y regresan a su forma vacía. El movimiento de electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz a través de la enzima ATP sintasa para generar ATP. Al final, la cadena de transporte de electrones, el oxígeno, recibe los electrones y recoge los protones del medio para formar agua. Recordemos que la fosforilación oxidativa también se da en las células eucariotas y en las células procariotas. En las procariotas se da en la membrana plasmática, mientras que en las eucariotas se da en las mitocondrias. La fosforilación oxidativa se divide en 2 etapas, fosforilación y oxidativa. ¿Qué es la fosforilación? La fosforilación es la adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. Su papel predominante en la bioquímica lo convierte en un muy importante objeto de investigación, sobre todo en la fosforilación de proteínas y de fructosa. Es la reacción opuesta a la fosfatación. En la fosforilación participa la enzima ATP sintasa, que es la enzima responsable de la síntesis de una molécula, que equivale a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular, el ATP. Además, es la molécula que proporciona energía química a la célula al convertirse en ADP a través de su proceso de hidrólisis. La fosforilación no forma parte de la cadena respiratoria. En esta se produce y se fosforila el ADP, y se produce ATP, proceso endorgónico en el que se forman enlaces químicos y se produce 34 moléculas de ATP. Ahora, la oxidativa. En esta ocurren reacciones de transferencia de electrones y son de tipo red, o sea, cadena respiratoria. Ahora, ¿qué es la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa es el proceso en el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o el FADH2 al oxígeno a través de una serie de transportadores de electrones. La fosforilación oxidativa se conforma de 2 componentes que están estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. Hoy les vengo a hablar un poco acerca de los principales procesos en la mitocondria, que son 3. Aquí tenemos el ciclo de Krebs y la beta de oxidación de los ácidos grasos, que son los que ocurren en la matriz mitocondrial. Ok, la función básica del ciclo de Krebs no es producir ATP o GTP. El ciclo de Krebs se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados
hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que se forma a partir de niacina, o el FAD, que se forma a partir de riboflavina. Ahora les voy a explicar cómo es el proceso de la oxidación de los ácidos grasos, que es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica. El ATP, por parte de los organismos aeróbicos, algunos ácidos grasos como los de cadena impar o los insaturados requieren para su oxidación modificaciones de la beta-oxidación o rutas metabólicas distintas. El ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos lo que hacen es arrancar electrones, oxidar. O sea, ¿qué es eso? Es arrancar moléculas orgánicas que la célula haya ingerido a la vez que las van rompiendo. Y esos electrones son muy importantes. Un trocito llamado adenosín y 3 fosfatos, y entre cada 2 fosfatos hay un enlace de alta energía. Si lo rompemos, se libera energía y a la vez podemos unir un fosfato y un ADP, adenosín difosfato. Porque ahora solo tiene 2 fosfatos gastando energía. Aunque gastar energía, lo que se está haciendo es almacenarla y guardarla de una forma en que no se pierda para usarla en algún otro momento o lugar. Ahora les voy a hablar del otro proceso, que es la fosforilación oxidativa, que es la que ocurre en la cadena de transporte de electrones que hay en la creta mitocondriales. La fosforilación oxidativa es el proceso metabólico que utiliza energía liberada para la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel sustrato. La fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones. A pesar de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, es decir, la glucólisis, genera solo 2 moléculas de ATP. Recordemos, sin embargo, que mucha de las energías de la glucosa ha sido transferida a las moléculas portadoras en NADH y FADH2. En la fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde los portadores de energía se encargan sobre numerosas moléculas de ATP. La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, dentro de las crestas de la membrana interna. Dentro de la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadena de transporte de electrones. Aquí, dentro de cada cadena, los portadores de energía se utilizan para sintetizar el ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos adyacentes fijos en su lugar dentro de la membrana interna. La cadena funciona quitando energía a los electrones a medida que bajan en partes por desnivel que producen el desfase de energía. La energía es transferida en parte al espacio que hay entre las 2 membranas mitocondriales. La fosforilación oxidativa empieza cuando el NADH del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo. A medida que los electrones pasan al complejo siguiente, los protones pasan desde la matriz al espacio que hay entre las membranas. Los electrones pasan entonces al complejo siguiente y todos en posición en el lado de la membrana queda a la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana al espacio entre membranas. Finalmente, un átomo de oxígeno entra y recoge 2 protones de cadena y 2 electrones de la matriz para producir agua. Cada molécula de NADH libera 2 electrones que, moviéndose por la cadena, bombea 6 protones de la matriz. El papel principal del oxígeno en la respiración celular es hacer sifón para los electrones que hay al otro extremo de la cadena. Ahora vamos a tener en cuenta otras moléculas portadoras de energía del ciclo de Krebs.
el FADH2. FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la enzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena y así pasan al espacio entre membranas 4 protones. Al final de la cadena, el oxígeno recoge de nuevo los 2 electrones. Hasta ahora, la energía de NADH y FADH2 ha sido utilizada para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre membranas. Como resultado de la concentración de protones es mayor entre el espacio y entre membranas que en la matriz, esto crea 2 tipos de desniveles en la membrana, un desnivel de concentración de protones y un desnivel electrostático. Estos desniveles tienen una energía potencial que será utilizada para sintetizar el ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial que cruza la membrana se utiliza cuando los pares de protones pasan por unos canales de la misma. Así, cada par activa una enzima que cataliza la reacción del ATP con un grupo de fosfato para sintetizar el ATP. Vamos a revisar la síntesis del ATP a partir del NADH y del FADH2. Cada NADH traslada 3 pares de protones en el espacio entre membranas que al volver a la matriz producen 3 moléculas de ATP. Ahora, cada molécula de FADH traslada 2 pares de protones por la membrana produciendo 2 moléculas de ATP. Esto va a los portadores de energía producidos en el ciclo de Krebs. Pero hay otra cara que viene del NADH producida en el citosol mediante la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden cruzarse entre sí mismas, las membranas mitocondriales se las apañan para volver a situar sus electrones en la cadena gracias a las estrategias actualmente especializadas. Los electrones de este ejemplo entran en la cadena, en la coenzima bombean 4 protones hacia el interior de la membrana. Así, cada NADH de la glucólisis da como resultado la formación solo de 2 moléculas de ATP. Ahora, vamos a juntarlo todo para obtener una imagen de la producción total de ATP a partir de una sola molécula de NADH, las cuales al llegar a la cadena de electrones produjeron 4 moléculas más de ATP, la descarbonización oxidativa, y al ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas más de ATP, 8 moléculas de NADH2 y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATPs y las 2 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Así, estos 36 ATP representan solo una parte de la energía disponible de la glucólisis. La respiración celular toma la energía de la glucosa mediante la glucólisis, la mueve por todo el ciclo de Krebs y la hace bajar a la cadena de transporte de electrones, aunque la respiración celular tiende a diversarse un poco, como veremos en la diversidad de un organismo, de una virtud de los periodos de estrés.